Buenas tardes, mi grupo conformado por Lisbeth Silva, Nicolás García, Juan David García y María José Hernández les vamos a hablar de drywall y etherboard. El primero va a ser el drywall y voy a comenzar con su descripción. Entonces, es una modalidad de edificación en seco y consiste en utilizar placas de yeso o fibrocemento que se fijan a una estructura ligera de madera o de acero galvanizado. El sistema de construcción de drywall puede ser utilizado en toda clase de proyectos, tanto residenciales, comerciales, industriales e institucionales, ya sea en obras nuevas, remodelaciones o ampliaciones. Siguiente, por favor. Sus características son la resistencia a los esfuerzos, resistencia al fuego, aislante acústico y aislante térmico. Sus ventajas son la rapidez en la ejecución, la versatilidad, menor peso en las estructuras, facilidad en la limpieza, en reparaciones o modificaciones, buen comportamiento sismo resistente y facilidad en la instalación y el transporte. Siguiente, por favor. Su proceso constructivo son los principales materiales utilizados para el proceso constructivo son las placas de yeso, los parales y los rieles metálicos galvanizados, tornillos, cinta y masilla. A mano derecha podemos ver una imagen donde están todos los elementos que acabo de nombrar y más o menos su ubicación y su uso. Siguiente, por favor. La placa de yeso consiste en un material de yeso formulado y procesado, recubierto con papel pesado de acabado natural en la cara anterior y con papel reforzado en la cara posterior. Los parales y los rieles forman parte del bastidor al que se atornillarán las placas de yeso en tabiques en posición vertical y en cielos rasos en posición horizontal. Los parales vienen con perforaciones para el paso de las instalaciones eléctricas, sanitarias y otras. Los rieles se utilizan normalmente en posición horizontal y alberga su interior a los parales metálicos. Las masillas formuladas en base de polímeros de alta calidad permiten realizar acabados en tabiques, hilos rasos y revestimientos para su posterior pintado. La cinta es un elemento de acabado que consiste en una banda de papel celulósico fibrado de alta resistencia a tensión. Y los tornillos se usan para el anclaje de las placas a la estructura. Siguiente, por favor. El armado de la estructura se realiza de forma horizontal sobre una superficie nivelada. Se construye un armazón metálico conformado por tres parales que se fijan a los rieles por la parte de arriba y la parte de abajo. Se instala una de las dos láminas externas fijándolas cada 30 centímetros a los parales. Después se procede a ubicar el muro en el sitio donde se va a instalar. Se fija la base por medio de un anclaje llamado sismo resistente, el cual consiste en una platina pisada por un ángulo de mayor espesor y un perno de expansión. Ese anclaje se da en los parales verticales exteriores. Por último, se procede a instalar la otra lámina de la misma manera que la primera. Siguiente, por favor. Respecto a cantidades de obra, me voy a basar en un ejercicio para poder explicarlo. Al lado izquierdo vemos el sistema de drywall, se puede ver los canales, los parales, el panal de yeso y los tornillos. El ejercicio me dice calcular materiales requeridos para un muro doble cara en sistema drywall con altura de 2.4 y longitud de 10 metros. Y me dan los datos, la altura es de 2.4, la longitud es de 10, la dimensión de la placa yeso es de 2.44 por 1.22 y la longitud del paral y canal es de 2.44. También me da el rendimiento de pintura, el de la masilla y el aislante térmico. Siguiente. Comienzo hallando el área del muro, que sería la longitud por la altura. Eh, con la longitud son 10 metros por 2.4, el cual nos da un área de 24 metros cuadrados. Para terminar el número de canales, que son los que van en la parte de arriba y de abajo, sería la longitud total sobre la longitud del canal. En este caso sería 20 sobre 2.44, lo cual nos da un número de canales de 8.2, que serían 9 unidades. Para hallar el número de parales, los parales son los verticales y pueden ir a 0 a 40.5 centímetros o a 61 centímetros dependiendo de la altura. Cuando son más altos de 3 metros, se optar por 40.5. En este caso, la altura es 2.4, entonces la separación fue de 61 centímetros. Entonces los hallo diciendo la longitud del muro sobre la separación de los parales, que es 0,61 metros, más 1, que es el último, lo cual me da 18 unidades. Ahora, el número de placas de cartón yeso lo hallo el área de muro sobre el área de placa por el número de caras. El ejercicio me decían que eran 2 caras, entonces sería 24 metros cuadrados sobre 2,98 por 2, lo cual nos da 16,1, lo aproximo a 17 unidades. Siguiente. Para estimar la cantidad de cinta de papel, como tal, esto ya lo da la experiencia. En este caso, el ejercicio me dice que hay un factor de 1 metro de cinta por cada metro cuadrado de muro, entonces lo que hago es el área del muro por este factor, que será 48 metros cuadrados por 1, lo cual nos da 48 metros, y con un desperdicio, pues compraría un rollo de 75 metros. Para estimar la cantidad de masilla de junta sería
el área del muro por el rendimiento de la masilla. El área del muro sería 24 metros cuadrados por 2 por el rendimiento de la masilla, que el ejercicio ya me lo daba, que era 1.1 kilogramos sobre metro cuadrado, lo cual me da un total de 52.8 kilogramos, que se pelean dos cuñetes de 28 kilogramos. La cantidad de lija también me la da pues un factor ya de experiencia, que sería el número de láminas sobre 2. Ya hemos dicho que eran 17 láminas sobre 2, dan 8.5, se pedían 9 unidades de lija. Para estimar la cantidad de pintura sería el área del muro por el rendimiento de la pintura, que serían 48 metros cuadrados por un galón cada 20 metros cuadrados, lo cual darían 2.4 galones, se pedirían 3 galones. Los sonidos de la estructura se multiplican por un factor que también lo da la experiencia, que sería área de muro por 3, sería 24 por 3, que serían 72. Se pediría una bolsa por 100 unidades. Para los tornillos de la lámina sería el área del muro por 23, lo cual nos da 552. Se pedirían 6 bolsas por 100 unidades. Y por último, los chazos puntillas, que son los que anclan los canales a la placa del piso, sería el área del muro por 2, que dan 48, por lo tanto se pediría una bolsa de 100 unidades. Bueno, yo les voy a hablar sobre las placas de Terboa. Estas placas son fabricadas con la más avanzada tecnología a base de cemento, silicio, fibra de celulosa y aditivos. Esta placa pasa por un proceso de fraguado. Durante este proceso, las placas son sometidas a altas presiones y temperaturas, obteniendo un producto resistente a la humedad, de gran durabilidad y resistencia mecánica. Siguiente, por favor. Estas placas tienen unas características muy buenas. Son resistentes al fuego, no contribuyen a la propagación de llamas ni emisiones de humo en caso de una conflagración. Gracias al despiece en módulos de gran formato que ofrece el sistema, se optimiza al máximo las cantidades de placas utilizadas, reduciendo los residuos. Por sus propiedades físicas, la transmisión de calor y el ruido a través del fibrocemento es menor que en otros productos. Estas placas son muy utilizadas en muros, tabiques, en muros divisorios, portantes y antepechos. Tanto en obras nuevas, siguiente por favor, tanto en obras nuevas como en remodelaciones, con un proceso constructivo sencillo, limpio y rápido. El sistema de cámara interna libre tipo sándwich, siguiente, tipo sándwich facilita el paso de las instalaciones hidráulicas, eléctricas y sanitarias, así como también su posterior mantenimiento o reparación, como lo podemos ver en la primera imagen. La cámara interna libre permite también la inserción de materiales para incrementar el aislamiento acústico y térmico. Estas placas también son muy utilizadas en las fachadas por las cualidades ya mencionadas de resistencia mecánica y resistencia a la humedad, además del bajo peso y facilidad de instalación. Estas placas son ideales para la aplicación en fachadas tanto flotantes como confinadas. Asimismo, por su flexibilidad, son una excelente alternativa para la construcción de fachadas curvas o de diseños complejos no convencionales. Siguiente. Una de las aplicaciones más competitivas del sistema constructivo son los entrepisos, ya que gracias a la resistencia y bajo peso de las placas y de la estructura en perfiles de acero, entrepisos de alta capacidad portante tanto en obras nuevas como remodelaciones de manera sencilla y rápida sin tener que reforzar la estructura ni las cimentaciones. Las placas de Terboa aplicadas para entrepisos son las de 14, 17 y 20 milímetros de espesor. Estos datos es solo la referencia que debe ser validada por un análisis estructural. Siguiente. Bueno, ahora yo voy a hablar sobre las bases de cubiertas de Terboa. Esto, primeramente, es que esta aplicación es muy competitiva del sistema constructivo y igualmente por el bajo precio y fácil de instalación, simplifica esta aplicación. Hay que tener en cuenta que estas placas se manejan entre 10 y 14 milímetros, dependiendo de la pendiente que se esté manejando. Entre mayor sea la pendiente, de 30% de pendiente a mayor, debe utilizarse una de 10 milímetros de espesor y una entre menor
pendiente o absolutamente plana, se debe manejar una de 14 milímetros. Bueno, también voy a hablar sobre el Etherboard en cielos rasos. Estos son resistentes al fuego, a la humedad y tienen versatilidad en acabados de estas placas. Las aplicaciones de cielos rasos son en suspendidos y cielos rasos en junta continua. Para los que son de cielos rasos suspendidos, se maneja con 4 milímetros de espesor, con un formato de 60,5 por 60,5 y de 121 por 60 centímetros. Y las que son de cielos rasos de junta continua, se recomienda en términos generales una de 6 milímetros de espesor y de 8 milímetros de espesor. Como podemos ver en la imagen, ahí está una de cielo raso que tienen un vestidor y su tratamiento de juntas respectivo. También voy a hablar sobre el Etherboard de diseño figurado, ya que la marca Eternit ofrece la exclusiva línea de celosias en las placas de fibrocemento, y esto permite que se pueda hacer un diseño como el cliente lo desee. Esta línea también ofrece un sinfín de posibilidades, ya que es ideal para la primera piel de fachada, para las paredes y para cielos rasos en celosias. También como trasfondo de fachadas y cubiertas de vidrio. Por último, voy a hablar sobre cantidades de obra. Yo no encontré un ejercicio para poder explicar, pero sí encontré una tabla de la marca Eternit que nos muestra las placas, los tratamientos de junta y los cielos rasos que se manejan. Como podemos ver, las placas tienen su referencia y el precio varía dependiendo del espesor, el espesor que se esté manejando. El tratamiento de juntas se basa más en la calidad que ellos requieran, ya sea en masilla, en malla de fibra de vidrio o en cinta de malla. Y los hilos rasos pues se basan más en las dimensiones que se requieren en obra. También encontré tablas de cálculos para los entrepisos, como lo dijo mi compañero. Primero que nada hay que tener en cuenta para qué se requiere el entrepiso y a partir de ahí que más se le facilite. También encontré una tabla de cálculos para la base de cubiertas y estas son bases de cubiertas con teja de barro que se diferencian es por la distancia entre perfiles y dependiendo de eso de la luz que se requiera. Y con esto vamos como concluido la exposición de Etherboard y Drywall. Muchas gracias.